Estamos en un momento algo más calmo, ¿verdad?, de la pandemia, pero no por eso menos importante. Lo que hagamos o lo que dejemos de hacer de aquí en adelante puede terminar siendo sustancial para la forma en que el coronavirus nos siga afectando, y eso en un futuro bastante cercano, ¿verdad?, porque las cosas se precipitan de una manera bastante difícil de enfrentar, en definitiva. La vacunación ha pasado a ser una pieza clave. Chile ha sido o ha dado muestras, ¿verdad?, de que las cosas hechas con tiempo, con planificación, con buenos entendimientos, ¿verdad?, con partners que se van acoplando para que las cosas funcionen, andan, caminan bien, y nuestro porcentaje de población vacunada da cuenta precisamente de eso. Pero ahora enfrentamos dos desafíos para tratar de aumentar todavía más la cobertura. El desafío de la tercera dosis de la vacuna para aquellos que recibieron tempranamente al comienzo del proceso la vacuna CoronaVac, y el desafío de tratar de vacunar a los niños de entre 3 y 11 años lo más pronto posible, bajo la lógica que se empieza a instalar también de que el objetivo, la población objetivo, pasó a ser toda la población, como decía el otro día el doctor Jaime Mañalich. Bueno, de esas cosas y otras más queremos conversar con el doctor Alexis Kalergis, académico de la Católica, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, quien además, verdad, lidera el ensayo clínico de CoronaVac en nuestro país. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Connie, Javier, Paula, gracias por por la invitación a esta entrevista, y felicitarlos por su programa, por supuesto, y saludar a los auditores de Radio Infinita que nos escuchan. Doctor, déjeme preguntarle cuál es para usted el desafío. Yo estaba enumerando dos que parecen, ¿verdad?, desde el punto de vista de la opinión pública, de los ciudadanos, cuestiones a las que estar atentos, la tercera dosis y la idea de vacunar a los niños. Pero usted que está ahí en el día a día, en el desarrollo de la vacuna, en el desafío de ir probando, ¿verdad?, su eficacia, etcétera. ¿Cuál es el desafío fundamental hoy día? Bueno, como usted decía muy bien, la ciencia ha estado presente en varios frentes de la pandemia, en el diagnóstico, en el entender el virus, la enfermedad, y por supuesto en el desarrollo de vacunas. Y es muy importante indicar que desde Chile, desde la ciencia chilena, hemos estado participando de ese proceso, y las preguntas que usted planteaba en la introducción de esta entrevista son tremendamente pertinentes y son preguntas a larga científica, es decir, ¿por qué, por ejemplo, es necesaria una dosis de refuerzo? Y es necesaria por lo menos tres razones fundamentales. Primero, el hecho de que, como ocurre con cualquier vacuna o con cualquier infección, el resultado de la respuesta inmune, que normalmente aumenta, se generan anticuerpos, se generan células, se genera también una memoria inmunológica, después de algunos meses empieza a descender. Eso tiene que ocurrir porque nuestro sistema inmune de esa manera regula la inflamación, si no estaríamos todos sufriendo enfermedades inflamatorias todo el tiempo. Así que eso en el contexto, y la segunda razón de una pandemia con circulación viral, requiere el refuerzo de la inmunidad por medio de esta dosis de refuerzo. Más aún, y la tercera razón, es el hecho de que se generan variantes. El virus nos ha sorprendido con esta capacidad de generar variantes, y las variantes pueden complicar la inmunidad. Afortunadamente, los datos que tenemos de efectividad, no solo en nuestro país, sino que en otros países, con las vacunas que estamos utilizando en Chile, hemos visto buenos datos de efectividad poblacional, y eso se ha reflejado en las cifras, por supuesto, de la pandemia, pero esto se puede complicar en la medida que van apareciendo las variantes, y uno puede enfrentar o anticipar o evitar ese problema mediante el refuerzo de la inmunidad, que lo que hace es reactivar a esas células que producen anticuerpos, de manera que aumenten las cantidades de anticuerpos, aumenten la afinidad de los anticuerpos por el virus, y eso aumenta su efectividad en neutralizar al virus. Ahora, detengámonos un poquitito más en lo de la variante Delta, doctor Kalergis. En algún momento, lo recuerdo porque cuando a mí me tocaba vacunarme, eso fue en abril del año pasado, en abril pasado, perdón, justo estaba surgiendo el tema de las variantes. Delta estaba muy lejos, estábamos con la variante brasilera en aquel momento, y la que estaba ocurriendo en el Reino Unido, y se dijo, y alguien me lo comentó, que en ese momento la vacuna del laboratorio Sinovac
podía terminar siendo más efectiva por ser una vacuna de virus inactivado y por lo tanto una vacuna más tradicional. Es decir, una vacuna que pudiese transformarse en menos impenetrable por el virus, por su estructura. Esa teoría se mantiene al día de hoy a propósito de lo que usted nos está diciendo, y podríamos eventualmente soñar con que la CoronaVac nos dé una sorpresa respecto de su efectividad con Delta. Chile va a ser un buen campo de investigación para eso, ¿no? Porque no sé si hay tanta población vacunada con esta misma vacuna en muchos otros lugares del mundo. Sí, bueno, fue la razón por la cual nosotros decidimos colaborar en el desarrollo científico clínico de esta vacuna. El hecho de que sea una vacuna con virus inactivado significa que tiene todas las proteínas del virus, entonces la respuesta inmune que se genera es una respuesta más integral, reconoce, en fondo ataca al virus por varios flancos, ¿verdad? El virus cuando cambia y se transforma en una variante, normalmente esos cambios están restringidos a ciertas regiones, ciertas partes del virus. Entonces, al tener una vacuna con virus inactivado que genera inmunidad contra varios elementos del virus, es imposible que el virus cambie por completo. El cambio normalmente se restringe a ciertas zonas, entonces una inmunidad como la que genera una vacuna con virus inactivado puede ser, como usted dice, un poco más integral y de esa manera inducir una protección que no solamente reconozca a una proteína, como ocurre en el caso de otras vacunas, que es la proteína Spike o espiga, sino que también a otras de las proteínas del virus. Ahora, en términos de cómo se ha comportado esta vacuna frente a Delta, antecedentes principalmente de Asia han mostrado que los anticuerpos retienen la capacidad de reconocer a la variante y ese reconocimiento disminuye, es absolutamente esperable, pensando solamente en la proteína Spike del orden de 3 veces, pero el efecto poblacional que se ha observado ha sido en general positivo, un poco en la línea de lo que se observó con la variante amazónica o P1, ¿verdad? Que es la que principalmente nos tocó enfrentar en Chile con la campaña de vacunación, y vimos que los datos de efectividad poblacional fueron bastante favorables. Ahora, lo que hemos insistido desde la ciencia hacia los laboratorios que generan las vacunas, que estas deberían irse actualizando en su formulación con las variantes para que la inmunidad sea aún más efectiva. Y por eso es muy importante que en Chile podamos retomar la manufactura de vacunas, porque de esa manera podríamos adaptar las vacunas a las cepas o variantes que circulan en nuestro territorio. Doctor Calergis, déjeme volver un ratito sobre lo que conversaban al principio con Connie en torno a la tercera dosis. A mí no me queda claro si es que es propio seguir hablando de tercera dosis, entiendo tercera en términos de que ya la mayoría de los chilenos recibido 2, ¿verdad? Porque nuestro esquema de vacunación ha sido en general con vacunas distintas a la CanSino, que es la monodosis que usamos en Chile. Pero ¿es propio hablar de esta tercera dosis o deberíamos ya empezar a hablar de la dosis anual? En el entendido en que muchas veces se ha dicho que vamos a tener que estar vacunándonos así como lo hacemos contra la influenza, año a año, también en contra de este coronavirus, año a año. Gracias, Paola. Sí, yo pienso que hay que referirse a este refuerzo de inmunidad como dosis de refuerzo. De lo más probable es que, teniendo en cuenta cómo se comportan otros virus respiratorios, como por ejemplo influenza, que tienen también la capacidad de generar nuevas variantes, nuevas cepas, eso necesita un refuerzo de inmunidad de manera anual. Y aquí estamos viendo que estamos haciendo el refuerzo de la inmunidad incluso antes de que las personas cumplan un año desde su primera dosis. Y eso tiene que ver con el hecho que estamos en una situación de pandemia, ¿verdad? De alta circulación viral con nuevas variantes que aparecen. En la medida que se vaya controlando la circulación viral a raíz de la inmunidad de la población, que es a propósito absolutamente necesaria porque este virus se diseminó como lo hizo, porque la humanidad no tenía, la población mundial no tenía inmunidad contra el virus. En la medida que vaya avanzando la vacunación en las poblaciones, lo más probable es que disminuya la circulación del virus y a un punto en que uno podría pensar en refuerzo de inmunidad anual.
Pero esas preguntas, para lograr la respuesta, hay que hacer investigación científica, hay que seguir estudiando cómo se comporta el virus, cómo se comporta la inmunidad, cómo se comporta la memoria inmunológica de las personas que han sido vacunadas. Yo pienso que el hecho de que estemos en una campaña de dosis de refuerzo es muy positivo, porque nos permite ir fortaleciendo, robusteciendo nuestra inmunidad, pero al mismo tiempo hay cosas preocupantes, como el porcentaje de personas que pudiendo vacunarse no lo han hecho, que no solamente se exponen a sí mismas a enfermarse gravemente, sino que también exponen a un grupo que no cuenta con vacunas, que son las personas más pequeñas, niños y niñas menores de 12 años, que sabemos se pueden infectar y también enfermar por el coronavirus. Entonces, el elemento de tratar de que las personas rezagadas reconsideren y se den cuenta que es muy importante vacunarse, yo creo que es algo central para poder lograr controlar la pandemia. Doctor Caldergis, ¿usted comparte la idea de que ahora toda la población es población objetivo y que por lo tanto, bueno, usted lo citaba recién, ¿verdad? Mientras antes podamos vacunar a los niños, pareciera ser mejor. ¿Cuándo va a llegar ese momento? Ustedes están desarrollando, ya empezaron el desarrollo de un estudio clínico para ver justamente la seguridad y finalmente también la efectividad de la vacuna o la eficacia de la vacuna en los niños. ¿Qué noticias podemos tener de eso? Bueno, tenemos buenas noticias. Ya el protocolo fue aprobado por el Instituto de Salud Pública esta semana. Eso es una muy buena noticia y esperamos, ojalá, a finales de este mes, comienzo de septiembre, iniciar el reclutamiento de las personas voluntarias en el estudio, porque es muy importante poder contar con estos estudios científicos clínicos controlados en nuestro país, porque nos entregan antecedentes, resultados de primera mano en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación, en nuestros hospitales, en torno a cómo se comporta la vacuna, no solamente desde el punto de vista de la seguridad, no solamente desde el punto de vista de lo que usted dice muy bien de la eficacia, sino que además poder entender la inmunidad. Los antecedentes que el estudio científico clínico adulto entregaron fueron claves, por ejemplo, para, tener claro que se requieren 2 dosis, que 2 semanas después de la segunda dosis, una separación de 28 días entre la primera y la segunda dosis, y también informamos de cómo iba la inmunidad a los 6 meses. Esperamos hacer exactamente lo mismo en el estudio pediátrico, además de entregar... ¿Cuándo, doctor? Perdón que lo interrumpa. ¿Con resultado cuándo? ¿Y cómo se condice eso con una fecha tentativa que lanzó el ministro París el otro día, que habló de vacunar niños en octubre? Bueno, nosotros, al igual que en el estudio adulto, esperamos ir entregando resultados con altísima frecuencia, probablemente cada 2 semanas, o incluso podemos hacer informes mensuales. En la medida que el estudio parta, por supuesto, los primeros antecedentes son los más importantes, y nosotros queremos empezar el estudio a finales de agosto. Podríamos estar entregando un primer grupo de resultados hacia mediados, finales de septiembre. Entonces ya el Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública podrían contar con antecedentes de cómo se comporta la vacuna en nuestra población, que son clave. Ahora, otra cosa. O sea, ¿podríamos efectivamente empezar a vacunar niños en octubre, eventualmente? Eventualmente, siempre que esté toda la evidencia científica y clínica necesaria. Estas son decisiones que se toman en base a antecedentes científicos y clínicos. Sabemos por el estudio que se está haciendo en China, donde ya la vacuna tuvo aprobación para uso de emergencia, que la vacuna tiene un perfil de seguridad muy bueno, es bien inmunogénica, genera buenos niveles de anticuerpos, incluso más que lo que se observa en personas adultas. Y también es una plataforma que es muy conocida, es una plataforma, además de tener, como usted decía al comienzo, el virus completo, es una plataforma con virus inactivado que tiene cerca de, 6-7 décadas de uso en población pediátrica para otras enfermedades, como por ejemplo polio,
influenza, otras enfermedades virales que se previenen justamente con vacunas con virus inactivado. Entonces, es una ventaja también desde el punto de vista de la historia de uso de esta plataforma, que es el virus inactivado, para inmunizar a población pediátrica. Estamos conversando con el doctor Alexis Kalergics, académico de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, y quien además lidera el ensayo clínico de la vacuna Sinovac. Doctor, a propósito de lo que decía usted hace un ratito atrás sobre que en Chile se hagan vacunas, ¿cierto? Nos acordamos que efectivamente en Chile se estaba haciendo una vacuna y una vacuna contra el COVID-19. ¿En qué quedó finalmente eso? ¿Se avanzó? ¿Se estancó ese proyecto? ¿En qué está? No, va muy bien. Ya tenemos las formulaciones. Estamos en la etapa de definir el procedimiento de manufactura de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura necesario para iniciar estudios clínicos. Nuestro plan siempre era poder, en primer lugar, aportar con los estudios con la vacuna de virus inactivado en la que hemos colaborado con Sinovac, y hacia finales de este año, comienzo del próximo año, poder ya iniciar los estudios clínicos con la vacuna que hemos desarrollado, la UC, que es una plataforma distinta, está pensada para poder generar inmunidad desde el nacimiento, por el tipo de formulación que elegimos. Y eso va bien, ya hemos completado una buena parte de los estudios preclínicos, que son los estudios que evalúan la seguridad de la vacuna y la inmunogenicidad de modelos. Y ahora estamos en la etapa de formulación de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura para poder cumplir no solo con las regulaciones nacionales, sino que internacionales en términos de ejecución de estudios clínicos. Doctor, con respecto a eso tengo dos preguntas. Una es si la vacuna que se está desarrollando en Chile va a ser una dosis, 2 dosis, para ver más o menos, para compararla con respecto a las que ya existen. Y lo segundo es si usted siente que tienen el apoyo del gobierno en este caso, porque suena bien que en Chile estemos haciendo vacuna, considerando en que al parecer nos vamos a tener que estar vacunando todos los años. Entonces suena bien que en Chile podamos tener nuestra propia vacuna y poder desarrollarla, pero como le decía, para eso se necesita el apoyo no solamente para empujar, sino sobre todo económico del Estado, ¿no? Bueno, Javier, efectivamente es correcto. En el fondo, la experiencia que tenemos científica en el desarrollo de vacunas fue la que nos ha abierto la puerta y ha permitido colaboraciones con pares internacionales en Estados Unidos, en Francia, bueno, y con China en el contexto de COVID muy exitosamente, en el fondo logrando desarrollar vacunas y trabajar en conjunto. Así que yo creo que ese punto que usted menciona es clave, es decir, la generación de conocimiento en nuestro país, que se traduce en publicaciones científicas de alto impacto, que se traduce en productos tecnológicos que son reconocidos internacionalmente, nos permite establecer estas alianzas que han permitido, por ejemplo, o han contribuido al acceso a vacunas para COVID-19. Nosotros actualmente tenemos apoyo de parte de la Fundación COPEQC, estamos también apoyados por agencias internacionales, recibimos también apoyo de 3M, y eso nos ha permitido avanzar en la ejecución de este proyecto, y por supuesto estamos postulando permanentemente a recursos, porque estos proyectos son de alto costo, pero también son de alto impacto. El hecho que podamos contar con ciencia chilena en el desarrollo, en la creación de vacunas, nos permite la validación que requieren colaboraciones como la que hemos hecho con Sinovac y otros colaboradores internacionales. Doctor Kalergi, ¿usted es de los que ve evitable o inevitable la llegada a la instalación, verdad, y producto de eso una nueva ola de contagios producto de la variante Delta en Chile? Yo creo que tenemos la oportunidad de disminuir el impacto. Pienso que las medidas de control fronterizo son claramente fundamentales. Pienso que el reforzar la inmunidad
es algo acertado, y también un mensaje permanente de que hay que tener mucho respeto y cuidado con este virus, que hemos visto estos días que si bien a nivel país las cifras de la pandemia siguen en descenso, o se ha mantenido baja, en nuestra región metropolitana hemos visto que ha habido un aumento. Entonces, eso es una señal, por una parte, de cuidado, una señal, también un mensaje fuerte a las personas que no se han vacunado, son las que principalmente se pueden enfermar con la variante Delta. Eso es lo que ha pasado en Estados Unidos, es lo que ha pasado en Europa, en Israel. Pandemia de los no vacunados. No vacunados son terreno fértil para la variante, y por lo tanto esta eventual amenaza de diseminación de esta variante en nuestro país principalmente podría afectar a personas no vacunadas, que es lo que ya sabemos ha ocurrido por ejemplo, en Estados Unidos, donde uno ve personas susceptibles, que son las no vacunadas principalmente, y personas más protegidas, que son las vacunadas. Bien, pues, doctor Alexis Kalergis, académico de la Católica, director del Instituto Milenio, líder además del ensayo clínico de la vacuna Coronavac en Chile. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Y Connie, Javier y Paola, y por supuesto seguir cuidándose. Es muy importante dar siempre ese mensaje, porque el virus sigue circulando y el peligro está. Entonces hay que vacunarse y cuidarse. Así es, muchísimas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Son las 13 horas con 26 minutos.